Hola a todos y todas, buenas tardes. Mi nombre es Esteban Gripaldi y voy a estar participando como conferencista en este segundo Congreso Iberoamericano de Salud Mental, referentes imaginarios circunstanciales en pospandemia. En primer lugar, me gustaría comenzar agradeciendo a los organizadores y organizadoras del Congreso por la invitación y por permitirme exponer un poco lo que vengo investigando. El título de lo que me gustaría presentar se llama Las pasiones tristes de la modernidad tardía, interpretaciones del crecimiento de las depresiones. En primer lugar, me interesa señalar que, bueno, mi formación es como sociólogo, voy a hablar desde ese ángulo y desde hace unos años vengo interesado en trabajar cuestiones de sociología de la salud mental, en primer lugar, cuestiones relativas a temas como el consumo problemático de drogas desde el punto de vista de las personas que se encuentran en distintos tipos de tratamiento y después me fui desplazando un interés en cuestiones vinculadas a depresión, principalmente centrado en eh, las personas también que están en distintos contextos terapéuticos. A partir de esto surgía también, o este tipo de investigaciones se enmarcaba en otros problemas teóricos de trasfondo que tenían que ver con el notable crecimiento desde el punto de vista cuantitativo de la depresión. Desde ahí es que me interesaría llevar a cabo las reflexiones un poco de esta conferencia. Entonces, el propósito, lo que quiero hacer, se trata un poco de discutir o ver distintas líneas explicativas centradas principalmente en, en los aportes del pensador francés Michel Foucault, eh, y en primer lugar situando esto de que se conoce como el éxito social de la depresión. Éxito, podemos decir, entre comillas, ¿no? Un éxito de cómo una categoría parece adquirir un gran protagonismo en la actualidad. ¿Y por qué digo esto? Es porque si vemos los principales organismos internacionales de salud, como la OMS, reconocen que estamos frente a un nuevo problema de salud global. Nuevo, podemos decir, o al menos desde hace varias décadas. Pero si lo pensamos históricamente, pasa de ser un problema que es epidemiológicamente irrelevante a mediados del siglo XX para conformarse como el diagnóstico psiquiátrico de mayor prevalencia, ¿no? Y muchos investigadores también dentro del campo de las ciencias humanas, también sociales, identifican que nos encontramos frente a una epidemia. Muchos también cuestionan que esta supuesta epidemia de la depresión. Pero si vemos las cifras, nos encontramos que según la Organización Mundial de la Salud, la depresión afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Depende también, y hay varios cuestionamientos a este punto, en el sentido de cómo se obtienen esos datos a partir de encuestas de estilo comunitario o de estimaciones. También aparece como la principal causa de discapacidad y el factor que más contribuye a las defunciones por suicidios en el mundo, ¿no? De ahí vemos también un poco la relevancia de esta problemática social en cierto sentido. También, si seguimos con esta línea comparativa, vemos cómo el número total estimado de personas que padece depresión está en crecimiento, o al menos crece un 18,4% entre el 2005 y el 2015, según la Organización Panamericana de
la salud. También algunas investigaciones eh, interdisciplinarias ven cómo luego del crecimiento, luego de la pandemia de coronavirus, hubo un crecimiento significativo de los índices de depresión en más de 120 países, ¿no? Entonces vemos cómo empieza a adquirir o cómo cada vez tiene un cierto éxito la depresión. Éxito en el sentido de, repito, una categoría que aparece como eh, de notable prevalencia, de notable frecuencia, y esto por diferentes razones que un poco me gustaría desarrollar. Pero en paralelo a estas cifras o este crecimiento cuantitativo, podemos decir, vemos que distintos autores de distintas vertientes analíticas y teóricas, también de distintas disciplinas, empiezan a describir o vienen describiendo a nuestras sociedades o a los sujetos como con rótulos asociados a la depresión, como por ejemplo que estamos viviendo, ¿no?, en una época de las pasiones tristes, que estamos frente a una sociedad depresiva, una sociedad del cansancio, también que estamos en la era de la melancolía o en la era de la depresión, etcétera, ¿no? Múltiples formas que están vinculados, si se quiere, a estas cifras cuantitativas que un poco mencionaba recién. Hay tres ejes amplios, analíticos, que de un modo están vinculándose y que me interesa trabajar acá. Por un lado está la noción de modernidad tardía, que ya en cierto modo estaba presente en el título, que tiene que ver no con una continuación, una profundización de lo que ya se desarrollaba durante la modernidad. Se trata de una modernidad, como dice Gieden, radicalizada en sus consecuencias, ¿no? Como un contexto, una configuración social particular que probablemente genere distintos tipos de malestares y deje de generar otro tipo de malestares, ¿no? En paralelo a eso, del otro amplio eje analítico que me interesa también vincular es el de las depresiones. Cómo entendemos las depresiones, y esto sin duda que es una categoría histórica, una categoría que cambia a través del tiempo, que no siempre se la trabajó, se la definió de la misma manera y que tampoco circula por los espacios sociales de manera idéntica en distintos contextos. Por otro lado, se trata un poco de interrogar acerca de las cifras que presentábamos arriba. ¿Se trata realmente de un crecimiento o es más bien una cuestión vinculado a estos cambios conceptuales, a estos cambios en las maneras de medir, etcétera? En esta presentación, por supuesto, no me interesa solucionar esta cuestión muy compleja que realmente me trasciende, pero sí trazar algunos vías de análisis que creo que pueden contribuir a seguir pensando esto. Entonces, las preguntas orientativas de este trabajo tienen que ver con cuáles son las condiciones para la emergencia de la depresión como el trastorno mental más frecuente de la modernidad tardía. En otras palabras, podemos decir cómo se explica el éxito social de la depresión como categoría primordial del malestar íntimo, ¿no?, en las sociedades principalmente occidentales, podemos pensar. Es decir, ¿por qué este aumento tan significativo? ¿Por qué empieza a ser considerada como el padecimiento psíquico más prevalente, más frecuente también en sintonía o un poco mayor que los trastornos de ansiedad? Bueno, podemos decir que
frente a esta problemática, a grandes rasgos, es posible encontrar tres amplios modos de trabajar el problema o de señalar alguna clave explicativa. Un primer modo, podemos decir, la podría considerar como una respuesta técnica. ¿Qué quiero decir con esto de respuesta técnica? Sostienen que este crecimiento en realidad lo que está reflejando es un avance tecnológico en las técnicas para poder diagnosticar a las personas, ¿no? Entonces hay también una mayor extensión de profesionales que hace que sea más posible también consultar y ser diagnosticado, digamos, con depresión en comparación con décadas atrás. Por otro lado, aparece, podemos decir, una clave explicativa societal o más sociológica, pero centrándose fundamentalmente en la sociedad, ¿no? Como clave explicativa del aumento de la depresión. ¿Qué quiero decir con esto? Aluden a cuestiones como el crecimiento de la desintegración social, cuestiones asociadas a la pérdida de reconocimiento de las personas, al crecimiento de ciertas humillaciones sociales y otros cambios normativos que hacen al tipo de producción de subjetividades que tenemos actualmente, ¿no? En comparación a otras décadas, ¿no? Entonces, tanto en la dimensión técnica que alude a la cuestión profesional o en la mayor extensión de las prácticas, como la societal, que explica a partir de cambios sociales el aumento o la disminución de la depresión, ambos modelos muchas veces suelen presuponer una concepción esencialista de la depresión. ¿Qué quiero decir con esto? De que la depresión aparece definida o presupuesta como algo que es siempre así, que lo que puede variar es su cantidad, pero no su naturaleza o sus distintos modos en las que históricamente es definida, considerada o tratada, ¿no? Y por otro lado, como tercer clave, podemos decir hay una dimensión más histórica, podemos caracterizarla así, y que alude a un conjunto de mutaciones, de discontinuidades en estas relaciones entre saberes y poderes, también podemos decir entre prácticas y discursos, asociados tanto a los conocimientos expertos como a la producción de las subjetividades. Y en este punto, a diferencia de los otros, se trata de desarrollar una concepción, como su título lo indica, ¿no? Histórica, y con eso pensar de que la depresión es siempre una cuestión singular, situada, histórica, ¿no? Y de ahí justamente esquivar esta cuestión epistemológica, podemos decir, de esencializar la depresión como algo que es siempre igual, ¿no? Entonces, en esta tercer clave, en la dimensión histórica, a partir sobre todo de el marco interpretativo que nos brinda Foucault, es que me estoy apoyando para avanzar con estas interpretaciones, ¿no? Pero fundamentalmente me interesa aclarar que este trabajo se basa en principalmente lo que se conoce como la grilla del gobierno de la obra de Foucault, es decir, a partir del año 1976, y también utilizo o me sirvieron de apoyo varias indicaciones para mí relevantes relacionadas a textos que tienen que ver con medicina, psiquiatría y, bueno, los primeros acerca de la enfermedad mental, que, bueno, son anteriores o previos a esta grilla del gobierno de 1976. También más adelante voy a presentar otros autores que recuperan el trabajo de Foucault, como por ejemplo Ehrenberg o Fazen, pero que dan su propia
reinterpretación, digamos, para pensar las sociedades contemporáneas y en particular para pensar el posible aumento de la depresión. Pero, ¿qué me interesa resaltar, digamos, de Foucault, qué retomo como aspectos centrales para este trabajo? Es pensar lo que sostiene el pensador francés, de que las cosas y los sujetos son, pero sin esencia, podemos decir. Y por tanto, aquellos que son, entre comillas, se constituye históricamente en cada época. Esto un poco sirve para sustituir categorías de referencia universales, ¿no? Por el análisis de experiencias que constituyen formas históricas y singulares, ¿no? De ahí que se trata de un primer paso, un primer trabajo para hacer interpretación del crecimiento de las depresiones, que tiene que ver con poder historizar o desencializar la depresión. La depresión, tanto desde el punto de vista de quienes la padecen como de los profesionales, es algo que puede adquirir múltiples significados y que estos van variando histórica y regionalmente, ¿no? Entonces, dicho esto, centrado en la clave Foucaultiana de análisis, vamos a sostener que existen dos amplios registros principales para comprender esto, lo que nos proponíamos, que consistía en ver cómo logra convertirse la depresión en el principal malestar psíquico. Podemos señalar que estos dos registros están articulados, pero que uno alude al plano de los saberes expertos, mientras que el otro alude a la depresión como campo de experiencia, ¿no? En términos Foucaultianos, o en otras palabras, al plano de las subjetividades, ¿no? Entonces, vamos a situarnos primero en el cambio el plano de los saberes expertos. Podemos decir que históricamente empieza a haber, sobre todo a partir de la década de los 80, una producción masiva del diagnóstico del trastorno de depresión mayor y que también hay una cierta, lo que se conoce, lo que varios autores denominan patologización de la tristeza, que tiene que ver o que apunta esto de patologización de la tristeza es considerar como patológico afectos que son, si se quieren, normales frente a determinadas circunstancias vitales, ¿no? La emoción de la tristeza no es, por supuesto, una patología, pero que sí puede ser desde ciertos saberes patologizada, tratada como un trastorno o enfermedad. Por otro lado, existen durante estos por lo menos 70 años, o desde mediados del siglo XX, ciertas continuidades y discontinuidades en el plano de los saberes expertos que se superponen y que se solapan, pero que permiten ver o explicar este gran empujón o este gran crecimiento de los diagnósticos de depresión en las sociedades occidentales. Un aspecto fundamental tiene que ver con lo que Sandra Caponi habla de psiquiatría ampliada, es decir, la extensión de las prácticas psiquiátricas por fuera de los asilos y, en otras palabras, también la gestión de una población que no formaba parte, en principio, de su área de intervención. A partir de esto se da sobre todo a partir del gran desarrollo de lo que vendría a ser la psicofarmacología con la primera línea de generación de antidepresivos, sobre todo, como decía, a mediados de la década del siglo de 1950. También podemos hablar, en paralelo a esto, de una revolución psicofarmacológica, como apunta Robert Whittaker, que señala justamente los cambios marcados, drásticos,
en tanto sociales como en el plano de los saberes expertos, vinculado al uso, circulación de el consumo de fármacos como medio terapéutico. Tenemos entonces que, decíamos, a mediados de las décadas del 60, la producción de diagnósticos, la cantidad de personas registradas con depresión mundialmente era, si se quiere, irrelevante estadísticamente en comparación con los niveles actuales. Pero esto va a ir cambiando, sobre todo por esto que mencionábamos, la emergencia de la psicofarmacología, pero también el desarrollo de los diferentes manuales de psiquiatría, sobre todo el DSM-3, que empieza a marcar un cambio epistemológico bastante central y que implica o que empieza a incorporar la noción de trastorno depresivo mayor, en donde la clave para diagnosticar se trata en que las personas reúnan un conjunto de síntomas y podemos decir que son variados y que se pueden dar en diferentes grados, ¿no? Entonces, en paralelo a eso empieza a surgir o a resurgir un nuevo grupo que empieza a tener cierta hegemonía en el área de la psiquiatría y que son los neocraepelianos, retomando los principios de Kraepelin, que justamente va a desarrollar una psiquiatría más biologicista, por así decirlo, y esto también dentro de la década del 80 empieza a surgir la nueva o la segunda generación de fármacos, de antidepresivos, sobre todo que se lanza al mercado el Prozac con la fluoxetina y que empieza a justamente a tener preponderancia en las teorías explicativas que se conocen como del desbalance químico, del déficit de la serotonina, en particular de la depresión, y también estas nuevas reediciones de los manuales que empiezan a resurgir con pequeños cambios, pequeñas variaciones, pero que desde el trastorno, de lo que se conoce como el trastorno depresivo, empiezan los síntomas a ser cada vez tener mayor amplitud, ser más, etcétera, lo que permite una mayor posibilidad de ser diagnosticado con depresión. Dentro de esta línea de estudios, estos que focalizan la depresión a partir de cambios en los saberes expertos, es fundamental, creo, situar el trabajo de Horwitz y Wetkefeld, que va a hablar justamente de que el trastorno depresivo no proviene principalmente de un aumento real de esta condición, porque en realidad lo que hace la psiquiatría es ignorar la relación de los síntomas con el contexto en el que surgen, ¿no? En otras palabras, descontextualizarlo. ¿Por qué? Porque el diagnóstico psiquiátrico de depresión se basa en la suposición de que los síntomas solamente pueden indicar que hay un trastorno. Después también podemos decir hay ciertos cambios, como por ejemplo la eliminación de el duelo como en el DSM-5 como causa de exclusión de diagnóstico de depresión, o también el achicamiento de la frecuencia de pasar en el DSM-3, si mal no recuerdo, de un mes a 3 meses, luego en el DSM-4, de pasar, perdón, de un mes como condición para de persistencia de los síntomas como condición de diagnóstico a 2 semanas en el DSM-4. Entonces, de lo que se trata es de un proceso de mayor laxitud en los síntomas y que
predisponen también una mayor facilidad del uso, una mayor facilidad del diagnóstico. También el DSM facilitó la dimensión de que no sean necesariamente psiquiatras lo que puedan, digamos, habilitar un diagnóstico, sino que cualquier profesional de la salud, a partir de tener unos criterios estandarizados, pueda reconocer si esa persona padece o no depresión. Todos cambios, podemos decir, que incentivan a un mayor uso del diagnóstico, pero que están asociados, repito, a la dimensión profesional, están asociados a las transformaciones en los modos en que se ha definido la depresión, pero también transformaciones conceptuales que están vinculadas precisamente a la emergencia de nuevas tecnologías como pueden ser los psicofármacos como medio terapéutico. También decíamos que existe otra amplia línea interpretativa de este asunto que pone el foco no tanto en los saberes expertos, sino en la depresión como un campo de experiencia, ¿no? Usando la expresión más Foucaultiana. ¿A qué alude esto? Podemos decir que la depresión, a diferencia de otros trastornos, de otros tipos de patologías, trasciende el ámbito del lenguaje experto o especializado. Más o menos, todas las personas solemos escuchar hablar de depresión, tenemos una mínima idea, aunque no sepamos tal cual la definición precisa de los manuales, tenemos ciertas representaciones, conocemos de qué hablamos cuando se menciona la depresión y es un término, podemos decir, de uso amplio que utilizamos regularmente en nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces es un término que a veces proveniente del ámbito sí pasa a ser de uso general, digamos, en diferentes grupos sociales. Esto está asociado también a cambios que esto que se conoce como culturas diagnósticas y culturas terapéuticas, un mayor uso de recursos culturales que permiten una interpretación de nosotros mismos a partir de lenguajes, podemos decir, de tipo terapéutico, psicológico, psiquiátrico, del ámbito de la autoayuda, etc. De ahí también, en esto de mencionando las culturas diagnósticas, el uso de autodiagnósticos autoadministrados por internet, etcétera, ¿no? Que hacen esta ampliación de nuestro vocabulario dentro del plano del ámbito sí, ¿no? Por otro lado, podemos decir que además de estas dimensiones más culturales, están las representaciones de la depresión como el sujeto depresivo como el espejo invertido de los ideales contemporáneos. Es decir, si se espera de las personas que seamos personas responsables de nuestros propios destinos biográficos, que somos los responsables de nuestra felicidad, etcétera, la depresión aparece precisamente como esa contracara, aparece como el punto, la antípoda de lo que deberíamos ser. También está asociado a dos grandes mutaciones, o podemos también decir aceleraciones, profundizaciones con esto de la modernidad tardía y que tienen que ver con un cambio en el ejercicio de los saberes y poderes del mundo contemporáneo. Ahí me quiero detener en esto, en este segundo plano que aludíamos a ciertas contracaras de la depresión como la contracara de al menos
dos grandes fenómenos. Por un lado, de lo que se conoce como un ejercicio del gobierno de la conducta de los otros, orientado a convertirse en un soberano de sí mismo, dice el sociólogo Ehrenberg. ¿Qué es esto de soberano de sí mismo? Justamente alguien que pueda dictar su propia norma y llevar la vida que quiere porque establece, digamos, es autónomo y establece sus propias normativas. Y por otro lado, la contracara de lo que podríamos llamar a partir de FACEM un gobierno de tipo humanitario. Ambos autores, podemos decir, le están desarrollando y llevando a cabo una reflexión centrada en principalmente Foucault. Podemos, retomando la primera dimensión, estamos hablando de eh, la contracara de convertirse en un soberano de sí mismo. ¿Qué queremos decir con esto? Y acá retomando de nuevo a Foucault, se trata, ¿no?, de este nuevo gobierno de los sujetos, que Foucault habla en algunos de sus textos acerca de volverse un empresario de sí mismo, alguien que tiene que invertir en sí mismo, alguien que intenta maximizar sus propios beneficios, etcétera, pero que se piensa a sí mismo como si fuera su propia empresa. Estas nuevas subjetividades, podemos decir, están ancladas en, en sentirse o estar constituidas como personas que son las únicas o las principales responsables su propia biografía y eh, de su propio bienestar, ¿no? Entonces, si, si nos va mal en la vida, justamente la responsabilidad recae, digamos, sobre nosotros mismos. En otras palabras, también lo que está trazando ahí es una especie de cierto debilitamiento de las sociedades normalizadoras, basada, ¿no?, en el eje central, diría Foucault, de las disciplinas, su poder disciplinario, de normativizar, eh, para dar paso a otro tipo de normas, como dice Ehrenberg, que lo que incentivan es a la iniciativa individual, que impulsan a uno a convertirse en uno mismo, ¿no? A convertirse en, también podemos decir, su propio soberano, recuperando su metáfora. También es desde esta línea que el filósofo coreano, que Byung-Chul Han, que va a estar hablando de que las sociedades disciplinarias empiezan a dar paso a sociedades del rendimiento, sociedades ancladas también, podemos decir, en la autoexplotación eh, de nosotros mismos. Eh, ya no están diferenciados el obrero versus el burgués, sino que en nuestra configuración actual nosotros somos al mismo tiempo verdugos, pero también explotados, ¿no? Explotadores y explotados ya no pueden diferenciarse claramente, residen también, podemos decir, en nosotros mismos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la interpretación de estos, al menos de estos autores que siguen, digamos, hacen una reinterpretación del trabajo de Foucault, pensando en los cambios normativos de las sociedades contemporáneas? Empiezan a hablar de cómo esta nueva modalidad de gobierno que acentúa la iniciativa individual está generando, digamos, como consecuencias, está un número bastante marcado de personas con depresión, originadas por estas frustraciones o en este no poder convertirse en uno mismo, en el fracaso, podemos decir, de tomar las riendas de nuestra propia vida,
de ser el soberano, ¿no? Como dice Ehrenberg, de nosotros mismos, que incita, por contraparte, porque está en uso esa palabra, podemos decir, porque tiene un papel estructurante en nuestras sociedades, es que incita a comprendernos a nosotros mismos como sujetos depresivos, ¿no? Entonces, también acá está acompañado con este significante que es la depresión, que podemos usarla y darle múltiples o diversos significados. Después, en segundo lugar, como mencionaba hace unos momentos, tenemos lo que podemos decir que la depresión aparece como la contracara de un gobierno humanitario a partir del trabajo de FACEM. FACEM reconoce que, por lo menos desde los siglos XVIII, empieza a surgir un gobierno que en cierta medida ha mostrado formas de gobierno no centrados solamente en los estados, que intentan gobernar sobre la vida precaria, en cierto sentido administrarla, intentar potenciarlas, etcétera, ¿no? Un poder también podemos decir positivo que intenta hacer vivir, pero también preocupado por estos sentimientos morales que reconoce que hay dos modalidades a partir de gobierno humanitario, pero que sobre todo avanzado el siglo XX, dentro de la década del 80, 90, empieza a haber una mayor preocupación o rebrote dentro del espacio público de estos sentimientos morales que justamente habilitan o apoyan a los gobiernos, el gobierno de tipo humanitario. ¿Qué hace esto? Es que hay un conjunto de instituciones estatales, pero también privadas, ONG, etcétera, que con muy diversos perfiles prestan una atención inédita a los malestares y a los sufrimientos de otros, de otras. Es decir, que están precisamente interesados en ayudar, interesados en dar apoyo a estas vidas precarias a administrar. De ahí también podemos asociar a el uso a dar lugar, digamos, a padecimientos tales como la depresión en el espacio público, porque empieza a haber una mayor, en gran medida, en grandes espacios, mayor posibilidad de hablar sobre eso y que el diagnóstico de depresión, al contrario de otras décadas donde recaía mucho mayor estigma, puede llegar a reportar determinados beneficios, beneficios simbólicos, pero principalmente de tipo materiales, que pueden incentivar, digamos, a reconocernos como sujetos depresivos con mayor frecuencia que en otras décadas. Entonces, tenemos que hay estas instituciones, por una parte, son las que incitan a hacer hablar, digamos, incitan a que las personas puedan hacer visibles sus propios malestares en espacios públicos, en redes sociales, etc. Si vemos, por ejemplo, una de las campañas de la Organización Mundial de la Salud se llama precisamente Hablemos de la depresión, y en gran medida se está hablando o incentivando a hacer visible, a no quedarse callado, a contarles a las personas, etcétera, a exponerse, digamos. Y por otro lado, podemos tener lo que mencionábamos recién, desde el plano de los sujetos, una mayor facilidad a reconocernos con depresión basada justamente en esta particularidad o en estas formas de gobierno humanitarios que residen en la asistencia, en la compasión a las personas que sufren. Pero podemos decir que existe una mayor visibilización del sufrimiento que puede generar como contrapartida, podemos decir,
el efecto de su producción, retomando en cierta medida los trabajos, lo que habla Foucault acerca de la historia de la sexualidad en Occidente. Es decir, el dispositivo puede generar aquello que intenta o que cree estar detectando, ¿no? En cierta medida, la incentivación a hablar de la depresión puede incentivar, ¿no?, a estos diagnósticos de depresión. Volviendo ahí, podemos estar ahí en discusión o sí, en diferencias analíticas en esta dimensión más técnica que hablábamos al principio y esta dimensión que ve como producto de un dispositivo que detecta y construye, digamos, y elabora más que descubre. Pero bueno, volviendo al eje de la discusión, tenemos que estuvimos trazando dos amplias maneras de pensar el crecimiento de las depresiones. Unas ponen el foco central en cambios, decíamos, de los saberes expertos en las prácticas de la psiquiatría, pero también en el desarrollo de ciertas tecnologías. El otro pone el foco, podemos decir, en cambios normativos, cambios sociales, digamos, que explican por qué, digamos, la depresión pasa a ocupar el primer plano del malestar íntimo. Ya para ir cerrando, digamos, me interesa enfatizar en algunas cuestiones centrales. Primero, este trabajo trazo algunas generalizaciones, pero que intentan servir, digamos, como, sí, como interpretaciones globales, pero que en realidad son como herramientas heurísticas de sensibilización para que faciliten, que incentiven, digamos, el examen empírico de procesos concretos. ¿Qué quiero decir con esto? Hablé de un modo muy general de ciertos cambios, pero que seguramente empíricamente se reflejen o se registren con un montón de diversidades o particularidades según regiones y momentos o periodos específicos. Después, también me interesa resaltar que se trata de un problema, digamos, complejo y que involucra múltiples factores, que también existen múltiples teorías explicativas acerca de esto y que en particular en este trabajo me estuve basando fundamentalmente en una reinterpretación de Foucault a partir del apoyo de otros autores, pero que sin duda hay otras teorías que son muy interesantes. Y acá me interesa también trazar que existen ciertas diferencias o problemáticas de fondo que tienen consecuencias en las implicancias de tipo política. Podemos decir que de un lado existe una tendencia a ver el crecimiento de la depresión como una exclusivamente patologización, es decir, como si fuera una construcción que no refleja a dimensiones objetivas, digamos, de el malestar de las personas. Este punto de vista, el problema que lo que denuncia básicamente es la sobreextensión o la mayor injerencia que empiezan o que tienen desde hace décadas ciertos saberes de la psiquiatría. Por otro lado, las otras teorías fundamentalmente ven en el crecimiento de la depresión principalmente un dato objetivo, que lo que está reflejando precisamente y que sirve como fundamento para sus teorías es que la depresión, el notable crecimiento, refleja distintos tipos de malestares, como hoy mencionábamos, procesos de desintegración social, podemos mencionar a partir de otras teorías, crecimiento del aislamiento con los cambios demográficos, etc. Pero
dentro de este punto de vista, en contraposición al otro, aparece como un dato objetivo. Me parece que este trabajo lo que intenta hacer es no pensarlo como excluyente ni puramente patologizante ni puramente como dato real objetivo, sino que justamente en la complejidad de este problema se entrelazan diferentes factores que hacen que, si bien en algunos momentos o en algunos países puede haber una mayor sobremedicalización o patologización, en otro posiblemente haya un desfinanciamiento en salud mental que hace que queden también invisibilizados ciertos tipos de sufrimientos vinculados a depresión. Pero el gran problema, digamos, que sigue atravesando a estas interpretaciones es si podemos pensar, digamos, el crecimiento de la depresión como un crecimiento que indica el malestar de la sociedad o justamente una mayor sensibilidad de las sociedades a reconocer el sufrimiento ajeno. Acá pongo algunas imágenes, digamos, de fotos callejeras, digamos, donde un poco invitan a esta reinterpretación de la depresión, no como una dimensión individual, privada, sino justamente como producida por, podemos decir, la sociedad, sí, un tipo de sociedad, ¿no? El capitalismo, como dice. Por otro lado, una cierta denuncia a, a la depresión desde el plano en sus modos de tratamiento, menos fluoxetina y más justicia social. Esta es el modo de resolución de problemas o que ve desde la teoría crítica el crecimiento de la depresión como un crecimiento de la injusticia o los malestares sociales objetivos. Digo esto y bueno, para seguir conversando, para seguir compartiendo seguramente en otros espacios. Así que les quiero de nuevo agradecer por la invitación y formar parte de este espacio. Así que bueno, muchísimas gracias. eh, Saludos.